Felipe Rivera, de las varias cosas que me dice, me pregunta una cosa. Los sistemas privados de pensiones, ¿cómo funcionan sus ventajas y desventajas? Otra vez, muchos dicen que como el Estado es ineficiente, el sector privado debe ser el que maneje los fondos de pensiones. Sí, porque el sector privado no es ineficiente para nada. Si descuentas los rescates bancarios, si descuentas los rescates de las cajas de ahorros de los Estados Unidos en el escándalo de la Cesanel, si descuentas lo que pasó en Texas el otro día, si descuentas un montón de cosas, no hay ningún motivo para que el capital privado sea más eficiente que el Estado, sobre todo porque siempre pide la protección del Estado. El problema de las pensiones, el problema de algunos elementos estratégicos es que necesitas pagarlos 2 veces. Me explico. Si la gente invierte en su propio fondo de pensiones, y esa inversión la maneja una empresa privada, un fondo de pensiones privado, el dinero que generen por intereses, si se invierten bien, si se invierten mal, pierdes hasta la camisa. El dinero que genere la inversión que tú hiciste como trabajador que pagas todos los meses, tu fondo de pensiones privado, el dinero que generan no es para ti. El dinero que generan, primero que nada, es para pagar las utilidades para el Consejo de Accionistas de los dueños del fondo de pensiones. Una parte es para ellos, otra parte es para ti. Es el mismo problema que con la sanidad privada. ¿Cuál es el problema de la privatización de la sanidad? Cuando el Estado paga a empresas privadas para que pongan un hospital, el problema es que sale mucho más caro porque pagas el coste de la atención más los beneficios de los accionistas dueños del hospital. Y es por tanto por lo que en muy pocos casos se justifica que sea mejor contratar una empresa privada que interiorizar los servicios. En algunos casos funciona, porque lo más eficiente es la forma más eficiente de usar los recursos. Pero en el caso de las pensiones, el hecho de que el dinero del trabajador se utilice para pagar las utilidades, los beneficios, las ganancias por su inversión de los dueños del fondo de pensiones y que todo el dinero no vaya para el trabajador, me parece que es un error. Me parece que se debe aumentar la transparencia en los gobiernos para que manejen mejor los fondos de pensiones, por supuesto. Pero ¿quién se cargó los fondos de pensiones en España? ¿La izquierda? No, los despilfarró Rajoy durante su gobierno. Y toda la reserva económica que el PSOE había creado para las pensiones, la despilfarró para proteger sus intereses el gobierno de Rajoy. Entonces, la hucha de las pensiones, la alcancía, la reserva de las pensiones, se la fumó Rajoy. ¿Cómo va a ser culpa eso de un sistema de pensiones público que se diseñó precisamente para ser autosuficiente? Así que no. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.